con Dios. Así que recuerden marcar su Biblia en 1 Corintios 10, ya sea la digital o la física, y vamos a compartir este texto del día de hoy. Hermanos, no quiero que ignoren todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron, y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron a manos del destructor. Todo esto les sucedió como ejemplo, y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que al que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes estén sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Ahora nos vamos al verso 31, que dice así. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí cierra la cita bíblica entonces, y lo que acabamos de leer entonces es, bien lo decía Maki, del verso 1 al 13, y lo destacó al final Ricky. El verso 31, 32 y 33 concluyen prácticamente el comentario este que hace Pablo, aunque sirve de puente para lo que viene después en Corintios. Pero quiero hacer énfasis rápidamente, vamos a ver qué tan rápido lo logro hacer para entrar de lleno y poder analizar. promesas. Aquí llevamos el tiempo, aquí llevamos el tiempo. Ustedes solo oren que esto salga bien. Usted viera sus notas. Sí, o lo que creo que son notas. Pero bien, del verso 1 al verso 4, al menos en esta porción que Pablo escribe, hace una invitación y varias ilustraciones. Entonces, yo sé que usted oyó muchas cosas, es primera vez que escucha la Biblia, usted podrá decir, no entiendo, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de ayudarle, espero no complicarle el asunto. Fíjese, dice en el verso 1, hermanos, se refiere a la iglesia, Pablo, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube. Aquí está haciendo referencia a cuando fueron sacados de Egipto los israelitas y había durante el día una nube que los protegía del sol y en la noche una columna de fuego que les indicaba, bueno, les daba luz y calor, ¿verdad? Para aquellas frías noches de invierno, y que todos cruzaron el mar. Atención a esto, porque ya está hablando de algo puntual que sirve para el verso 2. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto es precioso, porque esto es una ilustración en lo cual nos incluye a nosotros e incluye a ellos en particular de manera muy específica, porque nosotros hoy conocemos el concepto del bautismo porque aparece en la Biblia con lo que Juan hacía, ¿verdad? El profeta, ¿verdad? Juan empieza a hacerlo y hasta Jesús se bautiza, pero viendo hacia atrás, ya me estoy entrecortando todo, vemos que Moisés y todo el pueblo de Egipto tuvieron una experiencia impresionante y nos recuerda que ellos también fueron de esta manera identificados con el bautismo que nosotros practicamos hoy. Oiga esto, eso los incluye a ellos en una consideración distinta. Verso 3, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que ellos recibieron provisión sobrenatural durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Para nosotros, hoy la provisión espiritual es representada cuando nosotros tomamos el pan, el jugo de uva, que representa la sangre de Jesús, ¿verdad? O el vino en algunos casos, que representa prácticamente la entrega, la muerte de Jesús, que nos da vida. El sustento espiritual para nosotros está basado en la muerte, en la resurrección y en la obra que Jesús ha hecho. Ahora,
Todo esto es para decir el verso 5. La mayoría de ellos no agradó a Dios. O sea, recuerden a lo que pasó allá en esta parte de la historia del pueblo de Israel, y la mayoría, consideren que la mayoría no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Habiendo explicado esto, que lo que quería era como dejarlo en claro, yo quisiera invitar a mis amigos a que podamos entrar de lleno a lo que viene, que prácticamente es el verso 6 en adelante, y que viene nutrido y que nos da pauta para aplicar prácticamente los conceptos que hemos visto. Vamos, ¿qué dicen mis amigos? Y realmente, miren, yo cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde nos tenemos que cuestionar, por ejemplo, si nosotros somos de los que aprendemos de los demás, digamos, o aprendemos o necesitamos vivir en carne propia de pegarnos contra la pared para aprender, ¿verdad? Porque cuando leemos la Biblia y se nos muestra toda la historia del pasado y todo para que nosotros, las lecciones, ¿verdad? Que tuvieron y para que nosotros aprendamos. Y realmente cuando yo leo esto, veo que mucho no ha cambiado, ¿no? Desde ese tiempo, desde que fue escrita la Biblia hasta hoy. ¿Por qué? Porque sociedad, exacto, el humano ve milagros, ve la presencia de Dios y todo, y al otro día está cuestionando y está agarrando falsos ídolos, se está metiendo en problemas con la murmuración, y entonces, y me incluyo también, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo está aquí? Lo que queremos plantearles hoy es que podamos aprender de este texto y que realmente nos pongamos a pensar si nosotros tenemos estas actitudes que no le agradan definitivamente a Dios, como la murmuración, como el tener ídolos ajenos, y todo lo que nos plantea el texto, como decía Asdrúbal, desde el 6 hasta el 11. Y algo que es muy importante, que usted no piense que está firme, porque cada vez que uno piensa, no, a mí eso no me va a pasar, y pues, no, mira, es que a fulanito le pasó eso, porque andaba medio flojito en la fe, pero a mí no me va a pasar, porque yo estoy ni... Cada vez que penses eso, es una invitación a caer, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser bien conscientes que tenemos que estar bien agarrados de Dios, que tenemos que estar continuamente leyendo la Biblia, que tenemos que estar... dependiendo de Él y, por ejemplo, leyendo esto y que algo adentro tuyo haga una incomodidad para que digas, wow, no sé cómo estoy en este tema, si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Ese examen para que no caigas. Y algo que me gusta del penúltimo verso que leímos fue que no te preocupes, porque para cada problema el Señor te tiene una salida. Y si hoy le estás pasando malísimo, hoy no ves la luz, quiero decirte, Dios tiene una salida para tu problema. Entonces solo tienes que comunicarte con Él para que Él te muestre la salida a ese problema. Y permanecer en Él. Como bien dices, Maki, qué importante esto. Creo que nos da el reto de permanecer en Dios, y que era lo que Pablo está aduciendo, no hizo el pueblo de Dios, ¿verdad? Básicamente vieron todo esto, Maki nos recordaba, vieron milagros, vieron todo esto, pero eso no les garantizaba recibir siempre bendición. Y no les garantizaba no porque Dios no quiera estar ahí, sino porque ellos tomaban malas decisiones, porque ellos, a pesar de todas esas experiencias y esa relación con Dios pasada, cometían algunas malas decisiones. ¿Qué es esto para nosotros hoy, amigos? Lo que vivimos ayer con Dios no nos garantiza el hoy con Dios. No porque Dios no sea garantizado, no porque Dios no sea constante, sino porque nosotros debemos permanecer firmes, decía Maki. Debemos estar en esta relación con Dios. Entonces, amigos, como diría Pablo, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, excelente, a fin de que no codiciemos cosas malas. Pongámosle atención a la vida, no solamente de otros, pongámosle atención a nuestra vida. Aprendamos y mantengámonos firmes. Eso es día a día, Guille. Pobrecitos ustedes, pecadores. Él está firme. Tan difícil ahorita para los pecadores. Ay, miren, si ese traslado se mira diferente. No, miren, es que es increíble cómo estamos leyendo algo que pasó hace miles de años y vamos al día de hoy, al tiempo de hoy, y estamos repitiendo exactamente las mismas circunstancias. Porque es lo humano. Es la naturaleza humana. Miren, algo muy sencillo. Yo el día martes tuve el privilegio de dar una plática para los abuelitos, celebrar el Día de los Abuelitos en un colegio. Lindo. Y yo les decía como una analogía que en términos generales uno va adelante y ellos fueron adelante de nosotros.
Y si uno va en la carretera y nuestros hijos van en otro carro atrás y vamos unos cuantos kilómetros atrás, vemos que en el kilómetro 70 hay un agujero del lado izquierdo, le decimos, agarramos el teléfono, mira, Guir, tírate al lado derecho para no irte en el hoyo. Les estamos advirtiendo, muchachos. Sí. Y si ellos vienen y dicen, no, hombre, mi papá porque ya no mira muy bien, tal vez él no puede, él porque ya está grande. Ellos se van a ir en ese hoyo como nos hemos ido nosotros en el mismo hoyo todo el tiempo. Y de eso se trata de esta lectura, que podamos tener la ciencia básica aplicada que se llama sabiduría en la vida y poder entender que el día a día lo podemos resolver solo si lo ponemos en las manos de Dios y si ponemos atención a lo que está escrito aquí, a lo que ha pasado. Y algo rápidamente para finalizar. Miren, me quedo con lo último. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios y para no lastimar a las personas de atrás. Y cualquiera me va a decir, pero es que yo no soy sexualmente inmoral, es que yo no bebo, yo no... No, pero mire, pues, le voy a decir algo. Si usted está hablando de amor con sus amigos y predicando de ese amor de Jesús y esa gente a la cual esté predicando ve que trata mal a las personas, que las trata... Hay una incongruencia. Ajá. No hay congruencia. Entonces eso, la pregunta es para la gloria de Dios eso? ¿No? Por eso te digo que te tiene que incomodar el texto. Te tiene que exactamente. hacer pensar. Te tiene que hacer pensar realmente si tu vida refleja lo que tú estás diciendo. Porque Y por no eso irnos a dice, cosas tan bajas, sino que algo tan no, natural pero como por el día eso a dice día. la advertencia. Cuidado que el que piense que esté firme, que no caiga. ¿Cuántas veces no hemos estado murmurando en la oficina? Provocando grandes problemas. Ahora, yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Y amigos, usted que está tal vez en su casa o en la cabina de su carro o ya está en el trabajo, le invito también a poner atención a esto. Fíjense que viene el apóstol Pablo, dice en el verso 6, todo sucedió como ejemplo para ustedes, a fin de que no codiciemos. O sea, lo que vivió el pueblo de Israel es necesario que nosotros lo atendamos para que no caigamos en codicia, como ellos cayeron en codicia. Ahora, ¿a qué se refiere el pueblo de Israel que codiciaba en el desierto? Codiciaba lo que había tenido antes. En el tiempo de bonanza, entre comillas, que podían comer cebollas, que podían comer cosas que no encontraban en el desierto, carne de cualquier tipo, yo no sé, ¿verdad? Pero oiga esto, es que esto para mí fue impresionante el entenderlo. Y es que cuando uno en un estatus, en una forma de vida, empieza a codiciar cosas, empieza un desorden que puede traer muchos otros problemas, como los que mis amigos están diciendo. Ellos hablaban de murmuración, en un momentito vamos a hablar, si nos da el tiempo, vamos a ver cómo lo paramos. Y también mencionó usted la idolatría, ¿no? ¿Qué fue lo que mencionó usted? La idolatría creo que mencionó, ¿verdad, Guillermo? Digamos, cuando nosotros codiciamos cosas, podemos empezar, tal y como dice el verso 7, no sean idólatras. Podemos empezar a decantarnos, a buscar objetos o cosas que puedan sustituir a Dios, porque no, o podemos llegar a convertir lo que no tenemos en nuestros ídolos. Mucha atención a esto. Habemos personas que tratamos a veces de llenar nuestra vida con otras cosas y no con la dependencia de Dios de la que estaban hablando mis amigos hace un rato. Y entonces, cuando sentimos el salir de una deuda, el solucionar un problema familiar, el encontrar trabajo, puede llegar a absorber toda nuestra atención, toda nuestra fuerza y toda nuestra fe. Eso es un ídolo. Pero mire, esa idolatría es peligrosa porque puede ser que no estemos buscando en nadie porque lo encontramos en nosotros mismos. Eso. Yo soy el Dios de mi propia vida. No necesito absolutamente nada. Exactamente. Ahora, El mayor ídolo somos nosotros. Solo quería agregar el hecho de muchas veces nos sentimos firmes porque nosotros nos sentimos suficientemente buenos como para salir ya, ¿verdad? Yo voy a lograr vencer esa tentación. Dicen que no va a venir ninguna tentación sin la salida, inclusive si la salida no nos gusta. Muchas veces la salida va a ser fea. La salida para no pecar va a ser algo no agradable en cuanto a nuestra comodidad, pero Dios nos está dando la opción. Puede ser pedir ayuda, puede ser confesar algo, puede ser salir corriendo de O un que lugar, todo se salga a la luz, ¿verdad? Sí, Muchas veces exacto. pasa. Ahora, yo solo quería destacar, antes de ir rematando los comentarios, fíjense que lo que está diciendo el apóstol Pablo acá nos está diciendo, primero, aprendamos de Israel. 2, no caigamos en los errores que ellos cayeron. No codicemos lo que no tenemos. Claro. No sigamos suspirando por lo que podríamos tener y todo, porque nos va a desviar del enfoque de permanecer en Dios. No se vale
pedir entonces algo para el futuro, para mi familia, un trabajo, un carro o lo que sea, se vale. La ¿Pero a cosa es que costa eso de no qué? se convierte en nuestro ídolo, porque entonces nos podemos desviar y podemos caer en lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hizo? Cuando no aparecía Moisés, hicieron el montón de... Empezaron a hacer un montón de juntaron todas las cosas. joyas, fundieron un ídolo y se fueron, pues. O sea, pero oiga esto, o sea, y sí quiero destacarlo bien concreto, porque hay 3 cosas de las que nos está advirtiendo aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo, no tengan ídolos, porque al momento que ustedes, ambicionan, codician cosas, aparece un ídolo. Y junto con la idolatría puede aparecer la inmoralidad sexual. Eso fue lo que ocurrió en el desierto con los israelitas. Y junto con la moralidad sexual puede aparecer encima de todo la murmuración. Que la Tenemos te que estar detesta atentos, Dios. porque cualquiera de esas cosas puede salir, oiga esto, por codiciar lo que no tenemos. Y cuando sucede eso, entonces nos dedicamos a una vida indolente. Pónganse a pensar, el pueblo de Israel estaba siendo sacado a una libertad que no conocían. Pero ellos empezaron de repente, por la desesperación, la angustia y porque querían otras cosas, empezaron a irse a la idolatría, a la inmoralidad sexual, que eso fue terrible, y encima de todo empezaron a quejarse. Hoy por hoy, nosotros como gente que creemos en Dios, que dependemos de Dios, debemos tener cuidado. Porque si nos descuidamos, así de sencillo, ¿verdad? Podemos fácilmente caer en cualquiera de estas cosas. Y los ídolos hoy no son nada. Nunca han sido nada los ídolos. Esa es la verdad. Nunca han sido nada, ¿verdad? Sin embargo, a veces nos dominan porque nosotros les cedemos ¿Y sabes espalda. cuándo te descuidas? Cuando empezás a ver la vida de los demás y a criticar a los demás, pero no estás viendo tu propia vida y cómo tú estás actuando. Excelente. Entonces ahí, como Buenísimo. decís, te Buenísimo. desenfocas, ¿verdad? De tu Murmuración. relación con Dios, de tener ese feedback que tenés con Dios, que Dios te va, cuando lees la lectura, te decís, acá tengo que mejorar en esta área. Sino que ando viendo, ¿viste Ricky? ¿Ya viste Guillermo Ricky esto y Ricky lo otro? Y estoy viendo más la vida de los otros que mi propia vida y mis propias actitudes. Y entonces eso puede ser bien complicado. Y recuerden que lo que nos molesta en la vida del otro es propiamente el reflejo de nuestro de lo propio pecado. Entonces tengamos Es cuidado una con proyección. eso, sí. Y entonces, lo que creo que está destacando Maki aquí es que la murmuración incluye 2 cosas. Uno, la queja. Sí. La queja. Y la queja contra Dios también, que es Ajá, la queja, terrible. como lo hizo Israel. Se quejaban de la comida, se quejaban del maná, de todo lo que no tenían. Codiciaban habiendo sido esclavos, ¿verdad? Vos Exactamente. tampoco. Pero aparte de eso, criticar a otros, que es lo que está destacando Maki. Ahora, aquí es donde yo sí quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Tenemos una cultura muy inclinada a eso. Muy inclinada. Y eso es algo que yo sigo tratando en mi corazón, ¿verdad? Porque naturalmente se me da. No necesito sí. mucho. Pero, Y las redes nos ayudan ahora. pero miren ustedes, yo lo digo y con mucha sensibilidad y respeto, no se necesita tener un posgrado en teología para poder entender si lo que estoy haciendo agrada a Dios Ahí está o el le punto. da Ahí gloria está a el Dios. punto. Bien. Es que esa es la parte fundamental y esa es la parte en donde podemos desviarnos en el camino. Por ejemplo, recapitulando rápidamente, si lo que yo estoy haciendo simplemente me pregunto, ¿agrada a Dios esto que estoy comentando? ¿Exalta a Dios? Es algo tan simple como Verso eso. ¿Se lo podría decir a Jesús Verso sí. si lo tuviera aquí presente? Sí, edifica, no edifica. O sea, todo me es lícito, mas no todo me edifica. La pregunta es, ¿me está edificando al reino? ¿Está glorificando el nombre de Dios lo que estamos haciendo? Y a raíz de eso, usted se puede hacer una cantidad de preguntas como me las hago yo. O, digamos, analizar. ¿Es tropiezo esto para otras personas? Claro. Lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Las cosas que yo socialmente he aceptado, ¿es tropiezo? Tenemos que tener... Y eso, la comparación a lo que socialmente sería correcto o lo que Dios pide. Y cuando Dios nos está pidiendo algo, bien lo enfatizaba Maki, mis amigos, nos lo está pidiendo a nosotros. Velemos por hacerlo nosotros lo que Dios nos está pidiendo y luego entonces vamos a tener la capacidad de inspirar de alguna manera a los otros que están a nuestro alrededor. Y solo digo algo para terminar y pedirle a Ricky que nos lleve en oración. El verso 33 destaca, hagan lo que yo, decía Pablo, que procuro agradar a todos en todo y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pero aquí ya él también dejó en claro que primero busca agradar a Dios, ¿verdad? Si saco ese versículo de contexto, estamos hablando de una codependencia, pero no, el contexto nos enseña que está buscando agradar a Dios primero. Y segundo, la importancia de buscar el beneficio de otros para que sean salvos. Entonces, pídele al Espíritu Santo.
Yo te hago esa invitación concreta, orando, y lo vamos a hacer ahora, que nos muestre qué cosas podríamos dejar de hacer, que pueden estar evitando que otros se acerquen a Dios. Así, oramos. Oremos ahí, amigos. Te damos gracias, Dios, porque podemos acercarnos desde temprano en este día. Estamos finalizando mes y te queremos pedir, Dios, que seas tú el que nos guíe, Espíritu Santo. De manera que podamos dejar aquellas cosas que no te presentan a ti, Jesús, a otros, que podamos dejar una vana manera de vivir, algún ídolo moderno que nosotros tengamos, alguna murmuración que podamos estar teniendo, cualquier cosa que impida que otros conozcan tu amor. Permítenos primero ser convictos por ti, reconocer que nos cuesta algo, dejarlo y a través de dejarlo poderte presentar a ti, que eres el Salvador que todos necesitamos. Así que te damos gracias, Dios, y nos sometemos a tu dirección para que tú entonces puedas contar lo que tú has hecho a muchos a través de nuestra vida. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén. Amén. Amén, amén, Ricky. Seguimos entonces con nuestro programa El Plan Eterno de Dios. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Bayern. Te va a mandar. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y así es, este capítulo se llama El final de la historia. Y vamos a hablar sobre el paraíso, que es la creación, el paraíso perdido, que es la caída, el paraíso restaurado, que es la redención y la nueva creación. Estas son las grandes ideas de la historia de Dios. Pero ahora estamos viendo una transición entre el paraíso perdido y el paraíso restaurado. Todavía sufrimos los efectos de la caída y muy a menudo parece que la maldad prevalece. Pero gracias a Dios, a través de Cristo, nuestro Padre fiel y todopoderoso, está en proceso de redimir y renovar las cosas. Exacto. Hay páginas y capítulos en nuestras vidas que parecen tener poco sentido. Incluso pueden parecer crueles y despiadados. Sin duda, no la clase de historia que un Dios bueno escribiría. Si tan solo nos fijáramos en la pequeña parte de la realidad en la que vivimos, llegaríamos a la conclusión, como muchos hacen, de que nuestro mundo está totalmente enloquecido y que simplemente somos víctimas de un destino al azar o de un Dios malévolo, indigno de nuestra confianza y lealtad. Por supuesto, no tendríamos ninguna razón para tener esperanza, paz o gozo. Impresionante lo que acaba de comentar aquí Guillermo, porque realmente, si lo queremos ver así, eso es lo que nos sucede a todos continuamente. Y de eso nos rescata Dios. Exacto. Claro. ¿Verdad? Pero mientras no seamos rescatados por Dios, seguimos pensando Claro. eso. Por ende, vivimos así y convencemos a otros de que de eso trata la vida. Pero los autores siguen diciéndonos acá. Ahora, no obstante, en la palabra de Dios encontramos un programa que nos muestra lo que una vez fue todo y cómo las cosas llegaron a donde están hoy en día. Y allí encontramos a un Dios que es fiel, cuya historia no puede frustrarse y que siempre está obrando para cumplir su plan bueno y eterno, usando incluso acciones y circunstancias humanas, conocidas, para al final traer gloria a sí mismo. Y encontramos promesas de un futuro brillante y seguro que nos espera. ¿Te has encontrado alguna vez leyendo una novela y deseando ir hasta el final para averiguar qué sucede? La trama es compleja y aterradora y cada página es emocionante. Parece que los chicos malos dominan y acaban con los chicos buenos. ¿Quieres saber cómo acabará esto? ¿Ansías averiguar si los problemas los resuelven y si los misterios se solucionan y si habrá un final feliz y cómo ocurrirá eso? A veces eso es lo que queremos en la vida, poder mirar adelante y saber lo que ocurrirá. ¿Enviará el Señor un compañero alguna vez? ¿Volverá mi matrimonio a ser feliz? ¿Regresará a casa mi hijo pródigo? ¿Podré encontrar un empleo? ¿Sobrevivirá mi hermana a este diagnóstico? ¿Creerá alguna vez en Cristo mi anciano e incrédulo padre? ¿O cómo será mi muerte? Queremos omitir los capítulos largos y difíciles con todo el sufrimiento y los problemas y llegar al final. Desde luego, eso no es posible. Sin embargo, Dios, en su palabra, nos habla bastante sobre el final de la historia con el propósito de darnos esperanza y valor para enfrentar lo que hay entre aquí y allá de vez en cuando. Muy buena la
la densidad que le ponen los autores al contenido, porque creo que aquí nos está haciendo pensar en muchos detalles, ¿verdad? Y realmente a mí me hacía meditar en cómo realmente la percepción que tenemos de la vida a veces no es la realidad, es lo que nosotros decimos o pensamos acerca de lo que estamos viviendo. Y eso nos hace únicamente tener a veces un cuadrito así, ¿verdad? Bien pequeñito, de lo que está ocurriendo en nuestra vida y centrarnos todo en eso, cuando realmente Dios está pintando un cuadro mucho más grande. Y eso a mí me deja pensando, me ha tenido pensando, de hecho. Miren, yo siento que muchas veces nosotros, una de las partes de ser humano es que queremos en nuestra propia ignorancia, queremos controlar todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Y nos queremos, como que fuera una película, y queremos ir para adelante para saber qué va a pasar, qué va a pasar. Me pasaba, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo y entender su palabra y entender lo que es confiar en Dios, que, no sé, uno se aferraba a cosas que parecían inocentes, pero no lo eran tanto, como el horóscopo o querer, ¿verdad? Preguntarle a alguien ¿Qué decía tu futuro? Sí, qué decía tu futuro, jueguitos tontos y cositas así. Y bueno, y eso es, simplemente demuestra la falta de confianza en Dios que tenemos, de que la verdad que todo va a valer la pena al final, ¿verdad? Y es imposible querer controlar las cosas que nos suceden, y sobre todo cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Porque lo que quisiéramos es ese síndrome como de la Bella Durmiente, irnos a dormir y despertarnos cuando todo esté arreglado también. Y no existe eso. Lamentablemente las dificultades las vamos a tener que pasar, vamos a tener que caminar sobre el fuego, pero el Señor va a estar con nosotros en cada paso. Ahora, no podemos, lo único que podemos controlar en esta vida son nuestras actitudes, nada más. Todo lo demás se lo tenemos que dejar a Dios. Y ahí es donde la fe juega un control, juega un papel bastante fuerte en nuestra vida. Sí, definitivamente, Maki. Ahora, la ventaja que tenemos, voy a llamarle así con mucho cuidado, la ventaja que tenemos es que sabemos el carácter de Cristo, el carácter de Dios. O sea, sabemos que no es un Dios sádico que de repente nos manda dolor, a ver si aguantás y amanece de buenas, nos va bien, amanece de malas. Es que hay gente que piensa que es así. Pero ajá. Y en medio de esa falta de conocimiento de Dios, que solamente puede venir a través de leer constantemente la palabra de Dios. Y pasar tiempo con Él. ¿Verdad? Y en oración, pasar disfrutando una relación con Dios. Si vivimos en ese desconocimiento de Dios, por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la misma palabra, lo que sucede es que entonces nos podemos ir para cualquier lado y probar en cualquier lado, incluso con una falsa imagen de Dios. Sí. Comenzar a doblarle el brazo a Dios, decime por dónde vas, decime por dónde vas. Cuando nuestra fe debe centrarse en el carácter de Dios, en el corazón de Dios, que se resumiría básicamente en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que no nos dejó por ahí dispersos, sino que envió a su Hijo a salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué le quiero decir con esto, amigo? Debemos confiar en el carácter de Dios. A pesar de las circunstancias de incertidumbre, nosotros podemos confiar que tenemos un Dios que, si con el macro del plan del paraíso está planeando restaurar todo, y juntamente con todos nosotros, también en lo individual, nos quiere llevar en esa relación, llevar a un buen lugar común. Solo quiero destacar algo ahí. Y qué importante lo que decís, Ricky, porque creo que eso es precisamente lo que los autores están diciendo acá en pocas líneas, ¿verdad? Al principio, lo que acabamos de leer. Estamos en una transición. O sea, esto que estamos viviendo no es nuestro destino. No es el destino final. Ni tampoco lo que vamos a hacer o a vivir o a experimentar en 5 o 10 años. Ni a dónde vamos a llegar como familia, o si vamos a lograr tener tal casa, si vamos a poder invertir en esto, si vamos a poder desarrollar nuestra carrera, ¿verdad? Como estudiantes, como profesionales. Ese no sigue para nosotros pareciendo un destino, pero sigue sin serlo. Eso sigue siendo parte de la transición. Y mientras estamos en esta transición, necesitamos reconocer que Jesucristo está aquí para redimir todo lo que está a nuestro alrededor, no solo a nosotros, sino redimir las cosas, porque esto habrá de llegar a otro estatus. Y eso todo va a depender de cuál sea nuestro enfoque, porque si estamos creyendo lo que está pasando en el mundo, las noticias, que un tipo en Nueva York entra a matar a no sé cuántos, que aquí acaban de matar y lamentar muchísimo a un médico, entonces cuando tú ves eso, uno dice,
mucha, murámonos mañana, aquí esta cosa no va para más. Pero cuando te vas a la palabra y encontrás lo que hay en Jeremías que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esperanza, creo que de lo que estamos hablando aquí es de esperanza. No, tal vez no es tan trascendente empezar a hacer cómo vamos a morir, qué vamos a hacer, qué va a pasar, porque lo que nos debe ocupar es el día de hoy. Hoy es el que tenemos que vivir intensamente, dándole gracias a Dios por ese milagro de vida que estamos aquí, nosotros hablando y usted escuchándonos, y poder interactuar de esa manera, poder tener esa paz y esa tranquilidad. Platicábamos detrás de cámaras al principio del programa los vacíos existenciales, ¿verdad ustedes? Lo que nos hace falta. Hay cosas que no pueden llenarse más que con la palabra de Dios, con esa esperanza que tenemos. Miren, creemos que cada día trae su propio afán, perfecto. Pero mañana traerá su propio afán también. Pero no me tengo que estar angustiando y preocupando con esa ansiedad. Miren, estamos viviendo una etapa de mucha ansiedad. Los patojos hoy en día tienen incierto su futuro. ¿Será que con lo que estoy ganando hoy en día voy a poder construir lo que vos construiste, papá? Lo que tú hiciste, necesito ganar más. Y eso se vuelve una psicosis, una obsesión. Una obsesión. Y al final de cuentas, lo que somos llamados es a vivir en paz. Claro, cualquiera va a decir, pero es que como usted ya lo logró, lo otro. Sí, pero yo también quisiera más. Yo también quisiera más, pero no es ahí donde encuentro mi paz y donde encuentro mi felicidad. Así es, y la verdad es que, como les decía anteriormente, nosotros no, el único que tiene todo completo es Dios. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, Él es el único que tiene the big picture, o sea, todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que confiar en Él que tiene eso, que ya sabe todo lo que va a pasar. Nosotros no lo podemos forzar ni saber. A veces nos quedamos desvelados a la noche, ¿verdad? Tratando de hacer plan B, D, C, Z. El abecedario entero. Exacto. Y pues nos desvelamos, amanecemos mal y empezamos en un círculo bastante complicado. Se nos sube el estrés, nos enfermamos y no entendemos qué nos está pasando. Ya no más. Sí, ¿por qué nos está pasando todo esto tan malo? Y realmente es porque a veces hay que soltar el control y hay que decirle a Dios, pues Dios, o sea, te dejo mi vida, sé que está en buenas manos, sé que puedo confiar en ti y voy a dedicarme a hacer el bien todos los días, lo que leímos en la primera lectura, ¿verdad? Hacer todo lo que debemos hacer, porque a veces es tanta la preocupación tenemos que nos paralizamos de hacer lo que es correcto todos los días. Yo quiero y repetir. vos dijiste antes algo, al principio, que dijiste, la vida a veces no es como se siente. Y esto es muy importante porque no es cómo sentís que está tu momento ahora. Está todo mal. O sea, por ejemplo, está todo mal, es todo un desastre. A veces hay que separar lo que sentís de lo que es real. Y lo que es real es que no todo está tan mal como lo sentís. Y eso es muy importante para poder entregarle toda esa ansiedad a Dios, ¿verdad? Ahora, Pero eso solo déjame agregar una cosa en función de lo que está diciendo Maki. Es tan importante yo creo todo lo que estamos comentando, amigos, yo sí les suplico, le pongo mucha atención, porque en función de estar distraídos, creyendo que algo es verdad, para ese énfasis que hacía Maki, Por percepciones. es probable que a veces tengamos que repetir el formato. Es probable que por eso a veces tengamos que, cuando creemos que algo que no es verdad, no es la realidad, ¿sí? Tenemos la necesidad de volver a repetir. Eso era Volver a pasar por la prueba. prueba. El final a los alumnos, cuando faltaban la mitad de la clase, decían, bueno, no te cabe el resto del formato, el resto de la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Volver a empezar. Y el papel no daba para borrar, usa uno nuevo. Es probable que a nosotros nos toque repetir a veces el mismo dibujo cuando perdemos la perspectiva. Es más, eso es lo que realmente Dios está enseñando por medio de Pablo. Aprendan de los errores ajenos. Aprendan de lo que el pueblo de Israel hizo, pero no lo hagan ustedes. No, y ¿cuántas veces nos tienen que repetir la enseñanza, nos tienen que repetir el consejo, ¿verdad? Ustedes y uno mismo. Yo no sé de usted, pero a mí me ha pasado, esto ya me lo dijeron una vez, esto ya me lo habían dicho. Yo no sé cómo volví a regresar aquí al pueblo de Israel, salen de ahí y todo, y era una constante. Miren, Dios los sacó, Dios nos ayudó, Dios es bueno.
claro, a veces se mira el mar enfrente, pero Dios tiene una capacidad para abrir el mar. A veces no se tiene algo para comer, pero Dios tiene una capacidad para sobrenaturalmente intervenir. Ahora, lo que sucede es que comenzamos a ponerle atención a otras cosas y con mucho respeto a otras personas que de repente están en el mismo barco y usted no puede poner su atención en un punto de referencia que se mueve juntamente con usted. Usted tiene que ponerle atención a algo que no se mueve y ese inamovible es Dios. Y si usted se sale de su perspectiva y pone atención en aquel que no se mueve, usted va a poder permanecer firme a pesar que todo esté moviéndose a su alrededor. Pero todo tiene que ver con dónde ponemos nuestros ojos, como decía Maki. La perspectiva es muy importante. Si es perspectiva eterna, nos ponemos en lo eterno. Si es perspectiva natural, hoy mismo nos ahogamos. Y Pablo diría, si no resucitan los muertos, bebamos y comamos, mañana nos morimos. Pero si no, tengamos cuidado. Nuestra esperanza es un poco más alta que lo que podemos ver como humanos. Lo que sucede es que muchas veces queremos llegar a la tierra prometida, pero sin salir de Egipto. Claro. Hay proceso. O sea, arrastrar toda nuestra vida pasada hacia la tierra prometida. Solo mudarte. Sí, y de eso se trata ese tiempo en el desierto. De eso se trata ese tiempo en el desierto. Terminar de soltar. De soltar, De hecho, soltar. por eso sigue siendo una transición. Es que de hecho esa es la historia de nuestra vida. Estamos acá para soltar. La tierra de en medio. Exactamente, en la tierra de en medio. Aquí es donde estamos y estamos tratando de aprender cada día más siempre y cuando tengamos una perspectiva hacia dónde vamos. Porque si no sabemos hacia dónde vamos, entonces cualquier camino nos lleva y ya llegamos. Ahora, hay una cosa bien importante a lo que usted está diciendo, y es que entonces cualquiera de nuestros amigos de la audiencia podría decir, bueno, entonces las preguntas, ¿será que Dios me va a enviar un compañero de vida alguna vez, como lo decía aquí los autores? ¿Volverá mi matrimonio a ser feliz? Esas preguntas no son importantes, ¿verdad? ¿Regresará a casa? Todas el son pródigo? importantes. ¿Va a encontrar un empleo? O sea, todas son importantes. El punto es que si creemos que ese es el final, ya perdimos el resto de la historia. Nos perdimos en el resto de la historia. Y eso es parte de la transición. Entonces, Y primero Dios lo cumple, Señor. Y ¿saben qué? Lo que pasa es que Dios está mucho más interesado, no en las respuestas, sino en acompañarnos mientras vienen. Claro. ¿Verdad? Ustedes, y es que se nos olvida que Dios está con nosotros. Amigos, está acá con nosotros. Y Dios está acompañándote en medio de entender qué va a pasar, cuál es el siguiente paso. Y lejos de no querernos dar el camino a ustedes, porque si me lo diera a mí, yo haría algo para arruinarlo, de seguro como humano. Entonces me acompaña, es el día a día, porque lejos de la respuesta, lejos de solo entender, Dios quiere acompañar. Mira, a mí me pasa cuando empiezo, ¿verdad? Porque a veces uno pasa todo el día cansado, se quiere ir a dormir y a la noche empieza la cabeza, ¿verdad? Con miles de... Todas estas preguntas resumidas en miles de pensamientos, ¿verdad? Ahí es donde yo le tengo que poner un alto a esos pensamientos y siempre le digo esto a Dios. Dios, yo me voy a ir a dormir porque tú no duermes y te vas a encargar de mis problemas. Y yo necesito descansar para mañana enfrentar un nuevo día. Entonces, Dios, confío en ti y te dejo esta mochila que es extremadamente pesada para mí, de la cual yo no puedo hacer nada porque solo puedo controlarme a mí, ¿verdad? No puedo controlar el clima, los temblores, no puedo controlar la economía mundial, no puedo controlar nada, no puedo controlar ni siquiera a mis hijos. Entonces, te dejo esto a ti, me voy a dormir, voy a descansar confiando en ti, Padre. Que tú trabajas detrás de mis circunstancias, detrás de todo y te haces cargo porque tú sabes, como les decía, mi pasado, mi principio y mi final. Y confío en que va a ser bueno. Y conociendo a Maki, no dudo que esa oración que tú haces no te exime de la responsabilidad de trabajar en él. Al otro día me levanto y voy a trabajar. Exactamente. El problema es que te desveles hasta las 4 de la mañana Y al otro día empecé mal y no vayas a Lo que trabajar. estamos tratando de decir aquí no es que usted no se ocupe de su vida. Claro. No sea punto de vista, que Pero no se responsabilice de su preocuparse vida. no es ocuparse. Sí, Ese sí. es un problema que la gente no entiende. Preocuparse no es ocuparte. Es angustiarse. Exacto. Sí. Y va a No, agregar sí, algo. dale. Qué importante lo que están diciendo mis amigos, porque si lo quiere ver así, todos necesitamos hacer introspección. Todos necesitamos hacer introspección, pero no dejar que la introspección nos domine. Claro. La forma es invitando a Dios
a que nos guíe, al Espíritu Santo a que nos guíe en ver hacia adentro y que sea Él el que examine nuestro corazón y vea las tendencias que estamos teniendo. Si estamos teniendo tendencia a preocuparnos de más, y mire que no le estoy predicando a usted, sino me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? A nosotros. Aquí tenemos un espejo. No, sí. Y usted no crea que aquí están los expertos, ¿verdad? Cómo salir de la preocupación, cómo dormir bien. Usted escuchando cómo Pero vamos ¿qué a va resolver hacer? nosotros. O sea, realmente nosotros estamos batallando con eso, pero sabemos y lo hemos experimentado, eso sí. Tal vez no lo hemos dominado a la perfección, pero queremos invitarle a que usted reflexione a la luz de lo que dice la Biblia. Y si nosotros ponemos en práctica, por ejemplo, no estéis afanosos por nada, como dice Filipenses, ¿verdad? Filipenses 4:6 nos invita a entender que la mejor manera es orando por todo, ¿verdad? Es continuamente estar orando. Por eso nosotros lo hacemos. Usted dirá, ¿por qué ellos a cada rato oran al finalizar cada parte del programa, las 3 partes? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Si es primera vez que usted se conecta con nosotros, pues lo hacemos por eso, porque queremos primero exaltar a Dios, Sí. es agradar a Dios por encima de todas las cosas, es hacer todo para agradarlo a Él y mantener esa conexión y esa dependencia. Estando bajo esos parámetros, el poder decirle, Señor, toma nuestras cargas, nuestros pensamientos, esas preguntas tremendas como las que estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Y qué voy a comer el día de mañana? ¿Será que voy a encontrar trabajo? ¿Será que... ¿Será que un pariente se va a sanar de cáncer? Exactamente. ¿Verdad? ¿Será que mi hijo va a regresar a los caminos de Dios? Y son preguntas valederas. Ahora, yo quisiera invitar, vamos a hacer una oración a continuación y quisiera invitar a Maki que nos pueda guiar en esa oración. Pero es importante, antes de entrar a la oración, solo quiero pedirte que le pongas atención a esto. ¿Qué cosas han estado desgastando tu vida o achicando tu enfoque? ¿Será que llevas semanas pensando en la carencia de X, Y o Z cosa en la casa? ¿Será que llevas meses esperando que se solucione algo en el trabajo y se está volviendo tal vez una obsesión de tal manera que estás perdiendo peso por eso? Estás... Enfermando. o estás... Y que no te deja disfrutar de las que sí tenés. Exactamente, porque entonces podría ser que nuestro ángulo de enfoque Sí. esté reduciendo demasiado. Y entonces ya estemos viendo las consecuencias de eso en nuestra salud, en nuestra familia. Ahora, este es tiempo de rendir entonces. Llegamos a la conclusión, después de comentar esto, que este podría ser un buen momento para rendirle a Dios lo que ha estado desgastándote, absorbiendo el tiempo, porque lo contrario podríamos de repente estar idolatrando el problema, dándole el centro de nuestro corazón a cualquier necesidad. Y acordémonos, eso es lo que aprendimos que no teníamos que hacer de los israelitas, ¿verdad? Porque el momento que nosotros codiciamos a lo que no tenemos, llegamos a ese punto, empezamos con idolatría, podría haber otras cosas como inmoralidad sexual, ¿verdad? Y un desenfreno total y empezar a consumir otro tipo de cuestiones, licor y otra serie de cuestiones más que no para nada convienen y por sobre todo quejarnos continuamente. ¿Qué tal si oramos? Ahora sí, Maki, quiero invitarte a que empieces. Padre, te pido que nos ayudes el día de hoy a entender que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida. Ayúdanos a entender que preocuparnos no es ocuparnos, sino más bien entender que tú estás trabajando detrás de las circunstancias de nuestra vida y poder sacar estas mochilas que son tan pesadas que se sienten como un ladrillo en el pecho o se sienten que no podemos respirar por las dificultades que estamos atravesando y podértelas entregar verdaderamente a ti, sabiendo de que tú te encargas de ella y ayudándonos a tener una buena actitud día con día, a seguir haciendo lo bueno cada día, sabiendo, Señor, de que tú tienes el control de las situaciones, que tú no eres ajeno a lo que nos pasa cada día. Te pido que nos des ese querer como el hacer, que cada vez que venga la preocupación a tocar nuestra puerta, le conteste nuestra fe, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, a estar firmes ante esos pensamientos intrusivos que vienen a desequilibrarnos cada día. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que tú estás con nosotros en cada caminar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, pues qué rico poder orar. Yo siempre lo digo, creo en eso, ¿verdad? Qué rico poder orar y poder acudir a un Dios que nos escucha, que no está ajeno a nuestras necesidades y por sobre todo que ve nuestro corazón y nos ayuda. Y es por eso también, como sabemos que nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida. Y esto, es que ese es el punto. Miren, digamos, hay tantas intervenciones de Dios y usted puede decir, ¡ala, qué exagerados! Y eso lo asocian con Dios. La verdad que sí. Y sí, todo se trata de Él. Porque cuando usted empieza en esa relación de la que hablábamos al principio del programa, en esa relación dinámica, pero oiga esto,
personal con Dios, uno empieza a ver los detalles que Dios puede hacer así es. a través de otras personas y tras bambalinas. Te invitamos a que tenga ese nivel de relación. Por eso este programa no se llama de otra manera, se llama Vaya con Dios. Así que, hablando del programa, le invitamos a que usted no se desprenda. Vamos a ir un breve corte. Un refill de Vamos a café. seguir. Así es, un refill de café. Excelente. Sí. Y regresamos en un Sí, momentito. vámonos. Vamos a continuar leyendo y dicen los autores, es difícil subestimar la importancia de un final fuerte. Una buena conclusión hace que todo lo transcurrido sea significativo. De otra manera nos desilusionamos. En ocasiones el final no es para nada lo que esperabas. Es posible que cuando estuviste en el colegio hayas leído algunas de las historias cortas de William Sidney Potter, mejor conocido por su seudónimo O. Henry. Sus historias se sitúan en su época y a menudo tratan con personas comunes. Una de sus más famosas es el regalo de los Reyes Magos, que se ha contado en innumerables formas y variaciones durante los últimos 100 años. Las características distintivas de las historias cortas de O. Henry es su sorpresa final. Cuando pasas a la página piensas, vaya, no esperaba eso. Y entonces de repente todo tiene sentido. Como lector, eres recompensado por tu paciencia y quedas satisfecho de que el resultado sea como debe ser. Al final, la historia de Dios será así y será mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado, sorprendiendo y deleitando a todos los que confiaron en Él. Pero el final también será impresionante y terrible para todos aquellos que creyeron que podían hacerle caso omiso o desafiarlo y salirse con la suya. Será mucho peor que cualquier cosa que hayan imaginado y me atrevo a decir o experimentado. Desenlace es una palabra que me ha gustado desde que la aprendí en una clase de literatura en la secundaria. Es francesa y se refiere a la parte final de la historia, la parte donde las líneas de la trama se unen y todo explica y se resuelve. En general, el momento en que todo se clarifica y el resultado final se revela. Como escritor de una historia, no querrás revelar demasiado temprano todas las novedades de la trama. Querrás mantener contigo a los lectores hasta el mismo final. Algo así como guardar los fuegos artificiales más grandes, brillantes y mejores para el final del espectáculo por el Día de la Independencia. O como Jesús, haciendo el mejor vino al final de la fiesta de bodas en Caná. Sin embargo, el acto final de la historia de Dios eclipsará la conclusión de todas las demás historias jamás contadas. Oigan esta expresión, Deus ex machina. Es una expresión del antiguo teatro griego que literalmente significa el Dios que viene de la máquina. Este recurso lo usaban en ocasiones los dramaturgos antiguos cuando no podían imaginar cómo resolver una trama compleja o desesperada. Utilizaban maquinaria para hacer volar a un dios en el escenario, a veces sobre una nube, con la finalidad de resolver los problemas y anunciar de modo dramático el fin. Rápido, hermoso. Cae el telón. Dios con D minúscula y entre comillas, ¿verdad? O sea, es el texto que acaba de comentar aquí Guillermo. Y continúan los autores. La expresión se usa ahora para referirse al tipo de final de historia, en el cual una fuerza externa determina el resultado en lugar de las acciones y decisiones tomadas por los personajes. En el último segundo, de la nada, algo o alguien aparece de pronto, elimina a los malos, rescata a los buenos, resuelve el conflicto y arregla todo lo que está mal. Los profesores de escrituras concuerdan que el Deus ex machina no es una manera de terminar una historia. Se considera un modo perezoso de concluir, un atajo para resolver los problemas complejos e idear una solución. Además, simplemente no es verosímil. Eso va a pasar con muchas de las películas de superhéroes. Sí, Eso pierden sí. relevancia. No, hombre, no le entiendo. O sea, ¿cómo? Sí, No, y nadie no, se lo no, cree, que es lo más simpático. Sin embargo, no obstante, este recurso dramático nos brinda una sensación de cómo concluirá la historia de Dios. Vaya si no. Deus ex machina nos recuerda que uno de los pasajes más dramáticos y culminantes en toda la palabra de Dios se encuentra casi al final de la Biblia y describe el resultado de la batalla final en la que Dios asestará el golpe decisivo a toda rebelión e injusticia. Y este es el texto y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba
fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termina la cita de Apocalipsis 19, versos del 11 al 16. Aquí se habla de un Dios, y no de un Dios con minúscula, como decía Asdrúbal, y en comillas, que llega volando para enderezar todo lo malo que, que está en esta tierra pecadora. Este es el principio del final, y entonces ocurre la nueva creación. Todas las cosas se hacen buenas y nuevas. El paraíso se restaura y no para volver a perderse. Este es el desenlace de la historia de Dios, el final satisfactorio y la explicación que esperamos. Incluso mientras experimentamos sufrimiento, pérdida y quebranto de vida en este estado de ya, pero todavía no. Esta es la esperanza a la cual nos aferramos nuestras almas, la promesa a la que apostamos nuestras vidas. Aleluya. Ha terminado. Amén. Ven, Señor Jesús. Buenísimo. Pues este libro realmente nos da... Me hagan aplaudir. Nos da pauta para pensar. Así es, la historia, si tuvo un principio, tiene un final. Y claro, aunque estamos en la transición, esto habrá de cerrarse, ¿verdad? Y sean moralistas. El cierre es muy particular. Y aunque mencionaba el ejemplo de O. Henry, autor norteamericano, ¿verdad? Y con esa particularidad de darle un giro final a las novelas y a los escritos, nos hace pensar en esa analogía que ellos usaban, en la importancia de entender que sí, Dios en nuestro caso va a venir y va a hacer un corte, va a hacer una intervención puntual. Las cosas, créanlo o no, están siendo redimidas. Vuelvo a repetir esa expresión, están siendo redimidas, pero esa redención tiene un final, y ese final encuentra a quien nos está redimiendo. Sí. Cara a cara. Definitivo. ¿Y saben qué pasa, Asdrúbal? Como escritores o como autores, seguro ese final donde sale un Dios con D minúscula y rescata todo, no parece atractivo porque como humanos no queremos admitir que necesitamos salvación. Exacto. Pero lo cierto es que para la historia mayor de historias, sí debe de haber un final así porque, amigos, debemos admitir, tú y yo necesitamos salvación. Y por eso, al final de los tiempos, lo que va a suceder es que ese Salvador que nos ha estado rescatando día a día va a intervenir de una vez por todas. Y quiero leer solo 2 Pedro 3:9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de rumbo de vidas. ¿Por qué le digo esto? Podríamos preguntar entonces, si Dios va a intervenir, ¿por qué no lo ha hecho? Porque Dios está dándonos este espacio terrenal como para que le encontremos. Dice también la Biblia que como a tientas algunos se acerquen a Él. A veces el dolor nos acerca a algunos cuantos pocos sabios que se acercan por experiencias de otros y dicen, no, yo no quiero dolor, yo me acerco a Dios sin dolor. Pero de todas maneras nos acercamos a Él. Y por eso la intervención todavía no se da. Todavía estamos en esa espera de va a venir. Pero va a venir, amigos. Y lo hermoso es que mientras no, nos está dando la oportunidad de que no solamente nosotros, sino otros también se acerquen a Él. Y esa es nuestra tarea. Por eso vaya con Dios. Le queremos contar esta buena noticia. Si no ha intervenido, es porque todavía nos está dando tiempo. En esta tierra, cambiemos el rumbo de nuestra vida y nos acerquemos. Claro, porque la pregunta que le quisiéramos hacer a todos ustedes es si ustedes han evaluado dónde van a pasar su eternidad. Porque a veces vivimos tan preocupados por el día a día, ¿verdad? Por la lista de cosas que tenemos que hacer y estamos en continuo movimiento, y pareciéramos como hormigas que están en una caja de cristal, ¿verdad? Que tiene vidrio y que la persona que compró las hormiguitas, la arena, todo solo las está viendo, ¿verdad? Y esas hormigas están ocupadas trabajando y trabajando.
Pero esa no es la realidad, ¿verdad? Y a veces pareciera que nosotros somos como ese hámster que va a la ruedita, corriendo y corriendo y corriendo. Pero ¿hacia dónde vamos? Y la realidad es que la vida, este cuerpo se va a desgastar, la vida va a terminar, estamos en un mundo caído, va a haber enfermedades, va a haber accidentes y vamos a un día a pasar a dos lugares, o al cielo o lamentablemente al otro lugar que no es el cielo. Y el único camino que está para ir al cielo, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde hay paz y donde muchas veces es donde nos vamos a reencontrar con esos seres queridos y también donde vamos a estar con nuestro Salvador y poder hacerle todas las preguntas que tienes en tu interior sobre lo que pasó en esta vida, esa solamente a través de Jesús. Y eso es lo que muchas veces yo no entendí. Yo pensaba antes de que si me portaba bien y era buena persona, pues se me iba a adjudicar ese ticket para el cielo. Y después comprendí que era solo a través de Jesús. Solo de aceptar su sacrificio en la cruz, de entenderlo, como decía Ricky, de que sí necesito un Salvador y que necesito aceptar ese sacrificio que Él hizo hace muchísimos años por mí. Cuando yo entendí que ese es el camino que me lleva al cielo, no tanto el tener un reporte intachable de tu vida. Cuando yo entendí eso dije, wow, cómo me afané, cómo me preocupé tanto, pues, y a la larga, este va a ser un pestañazo al lado de la eternidad. Entonces, sí tenemos que pensar en eso. Y nunca sabemos lo que puede pasar. Tal vez a la vuelta de la esquina está ese momento, ¿verdad? Sí, y el riesgo es que todavía en este momento, sabiendo todo lo que acabamos de compartir, sigamos cantando a mi manera. Es que ese es el riesgo, que todavía sigamos cantando a mi manera. Dice, el final se acerca ya y a mi manera. No, la idea es que nosotros tratemos de vivir esta vida a la manera de Cristo, porque el final no está aquí. Está el principio de una vida eterna cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos. Creo que en esta vida, en este corto tiempo que es la vida, porque es un corto tiempo. Claro. Nosotros queremos pasarla de la mejor manera y muchas veces lo que hacemos es tapar la luz de Dios con nuestro yo, ¿verdad? Y no dejamos que esa luz de Dios brille en mí y en mi entorno porque yo quiero ser el Dios de mi vida y de los demás. Y de esa manera seguimos cantando a mi manera. Sí. Y eso es el riesgo más grande, miren, que con una mano estemos alabando a Dios y con otras dirigiendo la orquesta de ese cuate, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea de esto es tratar de entender primero de qué esperanza estoy hablando. Sí. ¿De qué esperanza estoy hablando? Sí. Una vez definida, ¿cuál es la esperanza de mi vida? Pasarle el día a día como un milagro, como un hoy, como un momento. Como un regalo, como ¿verdad? Un regalo. Disfrutarlo, amar, bendecir, que haya congruencia, que no codiciemos las cosas que no tenemos, sino que amemos y apreciemos las que Dios nos ha dado. Y Dios está ocupado de darnos las cosas que necesitamos, no necesariamente las que queremos. Y cuando entendemos eso, entonces la canción cambia, no es a mi manera, sino que es a la manera de Cristo. No, definitivamente lo que creo es que no le estamos invitando a no pedirle a Dios, no estamos invitando a no orar y a no superarse. Clamar, a no tener algo más, a no superarse, aprender algo más. Lo que le estamos diciendo es que lo más importante siempre es la relación con Dios, porque al final la relación con Dios nos determina la eternidad. Y el tema es que no solo determina la nuestra, determina las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué nos pareceríamos más a Cristo si no es para predicar más a Cristo? Y que entonces otros le conozcan y cambien el rumbo de su eternidad. C.S. Lewis en su libro El Gran Divorcio dice esta frase. Dice, para algunos esta vida será el único cielo que conocerán. Para otros, esta vida será el único infierno que conocerán. Y es porque muchas veces vivimos como que esta vida es todo. Sin embargo, viene una eternidad. Y lo que le estamos invitando y lo que nos estaban invitando los autores Nancy y Robert es a determinar hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la esperanza puesto en lo eterno, en el rumbo correcto, entonces lo natural, lo terrenal, se vuelve un poco más fácil de llevar. No crea que va a ser sencilla la vida, pero poniendo la mirada en lo eterno,
la vida en esta tierra cambia la perspectiva. Porque entonces podemos depender de alguien que no es sádico y malo, sino alguien que es constante y bueno y que nos va a decir, tranquilo, basta cada día su propio afán. Y seamos realistas. Y destaco una palabra que usó Maki y amarro con lo que decía Ricky. Realmente la vida es un pestañazo. En realidad, Claro. la eternidad. Esa palabra usó Maki y me gustó. Muy femenino, por cierto. Ahora que lo pienso. Ajá, ya entendemos. Sí, pero real. Y de hecho, Timothy Keller, un pastor que ya falleció, era pastor de una iglesia en Nueva York, él decía, y teólogo, él decía, seamos realistas, cuando lleguemos delante de Dios, la vida aquí en la tierra va a parecer como una mala noche. Por que supuesto. Tuvimos en un hotel, decía él, ¿verdad? Que no dormimos bien porque no era nuestra cama. A eso va a asemejarse la vida. O sea, todo lo que está aquí, que puede estar durísimo actualmente, puede estar tupido, puede estar intenso. Y todos estamos pasando diferentes tipos de problemas y no lo menospreciamos. Pero el punto es este. Lo que viene después es algo muy distinto, en el cual nos puede enamorar la vida aquí en la tierra. Pero debemos enamorarnos de la vida que Dios nos está pintando, que viene próximamente. Sí, y le podemos pedir ayuda a Dios, le podemos pedir rescate. Y Dios puede y quiere intervenir, ¿verdad? Cuando se acercaban a Jesús y le decían, ¿puedes? Y él no solo podía, o sea, quiero, ¿verdad? Ustedes. Entonces yo creo que esto es lo que podemos hacer. Recordar que somos amados y que Dios quiere intervenir en nuestra vida. Sí, realmente esperemos que podamos entender esto de que realmente si hablamos de que no podíamos tener el control de absolutamente todo, ¿verdad? En lo único que podemos tomar de control es en nuestras propias decisiones. Y la vida eterna está a una decisión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo único que podemos controlar en la vida es si tomamos esa decisión o no la tomamos, ¿verdad? Porque el cielo es un gran consuelo, tanto para todas las personas que hemos perdido, sino también para nosotros, ¿verdad? Y si estás pasando en un hospital, estás con alguna enfermedad ya terminal, ya de último, quiero recordarte la esperanza del cielo y que tal vez ahí está el momento de tomar esa decisión. Buenísimo. ¿Qué tal si oramos ahí donde te encuentras? Y vamos a hacer una oración dividida en dos partes. La primera tiene que ver con eso que decía Maki y con invitar a que Jesús sea el Señor en nuestras vidas. Y vamos a orar por Guatemala, que es la segunda parte que yo quería hacer. Acompáñeme ahí donde usted se encuentra. Digamos, con nuestras propias palabras, Dios, necesito tu intervención. La situación actual está siendo crítica, dura, está desmayándonos, está desgastando todas las fuerzas, está agotando nuestra fe. Y queremos decirte que hemos probado con todo lo que teníamos. Pero hoy queremos rendirnos a ti, Dios bendito. Queremos rendirnos y decirte, necesitamos una intervención más que para solucionar nuestra vida en esta tierra, para solucionar nuestra vida siempre. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te invitamos, Jesús, a que seas Señor de nuestros pensamientos, Señor de nuestras decisiones, Señor de todo lo que hacemos y lo que planificamos hacer, Señor de nuestros matrimonios, Señor del trabajo, Señor de nuestras relaciones. Ven, Jesús, y sé el Señor de nuestras vidas. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y permítanos seguirte y servirte en esta tierra con dignidad de hijos. Gracias, en tu nombre oramos. Ahora, ¿qué tal si oramos un momento por nuestra Guatemala y decimos, Señor, clamamos por nuestra sociedad, por esta querida y amada nación? Guárdanos, líbranos de tanta violencia. Apacigua a ese espíritu de muerte que se ha levantado. Pon un límite, Señor, te pedimos para que sea detenido toda esta ola de asesinatos y de violencia tan terrible en nuestra querida Guatemala, así como síguenos guardando estos movimientos sísmicos. Gracias porque estás atendiendo también a través de la misma iglesia y nuestra querida Guatemala, mucha gente que está pasando fuerte este tiempo. Gracias por tanto. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Le invitamos para mientras no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien ¡Vaya con Dios! Dios. Vaya con Dios.